posibilidades de leer escritores de muchos lugares de un país, entonces la construcción de una literatura nacional tiene que ver con un país, llamémosle, con una literatura más inclusiva, ¿no es cierto? Que capaz de venir, hola, querido César Vargas, ahí, baluarte de Córdoba, ya te voy a ir a visitar. Ya. César hace años que sostiene el stand de Córdoba en la feria. Él es el stand de Córdoba en la feria. Te lo vamos a ir a visitar al stand. Es además un poeta excelente y un excelente narrador de cuentos. Ahí está lo que vos publicaste en Comunicarte. Lo que yo publiqué en Comunicarte y probablemente estén no he podido pasar todavía, los libros de poemas que salieron en editoriales, bueno, algunos salieron en editoriales de Córdoba. Caballo Negro editó Sueño Americano, Julio Castellanos de Argos editó Beatriz y Kodak y Pavese, las primeras ediciones, son libros que ya no se reeditaron y después hay una revisión del DOC. Así que les recomendamos, son esos primeros stands que están cuando uno ingresa en la feria, que a veces los pasamos rapidito. Sí, pero aparte les debo decir que Córdoba tiene 40 editoriales y van a encontrar excelentes escritores en el stand de la provincia de Córdoba, muchas ediciones muy interesantes. 40 editoriales. 40 editoriales tiene Córdoba, no me canso de decirlo. ¿Cuánto hay que trabajar todavía para en la difusión? Sí, para la difusión, para la visibilización, para el conocimiento de este universo. Se sigue encontrando amigos, María. Así es. Bueno, este es el momento en el que si ustedes ya pensaron preguntas, son absolutamente bienvenidas. Y si no, yo sigo haciendo las mías, pero si ustedes tienen las de ustedes, aquí hay una primera valiente. A ver. Hola, Tere. Hola. Una pregunta en relación al tema de tus traducciones, sí, pero también en general, porque para mí todos tus textos, incluso los teóricos, son sumamente musicales. Sí. Hay como un ritmo, ¿no? Y una melodía. Sí, porque me interesa mucho la música del lenguaje. Se nota. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso cuando hicieron las traducciones? Porque en el ritmo que tienen, ¿no? En el andar que tienen tus textos. Sí, vos sabés que yo he sido muy afortunada con la traducción. Así como ha sido muy demorado eso, porque era muy argentina, digamos, cuando esas puertas se fueron abriendo, he tenido realmente una suerte muy grande. En Brasil, la traductora de ficción es Marina Colasanti. Entonces, bueno, tenemos como una hermandad de cosas que, bueno, eso no necesito decir más. En Italia hay 3 libros que salieron en Mondadori, son Stefano, El país de Juan y La niña, el corazón y la casa. En la editorial le pidió a una traductora que se llama Irene Carmignani, que es de las traductoras del castellano al italiano más refinadas. Ella les había dicho que no. Es la traductora de Bolaño, es la traductora de... Bueno, de Argentina lo ha traducido a Gamerro, pero de otros escritores latinoamericanos, españoles. O sea, una traductora muy de García Márquez, o sea, una traductora, pero además una formadora de traductores. Una mujer muy hermosa a la que nos encontramos una sola vez, vino a una feria a dar unas charlas, pero no la pude ver acá. Y ella le pidieron, ella me lo dijo y lo dijo en una entrevista públicamente en Italia, le pidieron que tradujera y había dicho que no, porque no está muy demandada, con mucho trabajo, y la editora le mandó La niña, el corazón y la casa, le dijo que bueno, que probara a leerlo en todo caso, y les dijo que sí, y a partir de eso se transformó en Mi voz en Italia. O sea, es, bueno, más allá de las cercanías entre el castellano y el italiano, y el castellano y el portugués, ha hecho una traducción deliciosa. La mujer en cuestión tiene una traducción alemana y Stefano también. En el caso de La mujer en cuestión a mí me preocupaba muchísimo porque bueno, es un libro muy complejo, me parece, para traducir. Ella me escribió, es también una traductora muy reconocida,
a la que este editorial, que es una pequeña editorial, no como en el caso de Mondadori, se tomó el trabajo de contratar una traductora importante, porque a mí media toda la cuestión de los pagos, el dinero. Aunque ahora está el proyecto Sur que hizo de traducción, ese proyecto argentino ayuda mucho. Y ella me escribió, porque todos me han hecho consultas, hemos tenido intercambios sobre algunas cuestiones, y ella me escribió un correo que me dejó como tranquila, porque me pareció que había visto como el espíritu de la obra. Me dijo que me quedara tranquila, porque yo he sido durante mucho tiempo traductora de documentos de la cuestión en relación al horror del nazismo, documentos para el Estado alemán. Entonces, como que conocía mucho la técnica del informe. Eso me dejó muy tranquila. Hay otras traducciones que no sé cómo han salido, porque hay traducción a los chinos, al chino, y ahí, bueno, las cosas que me preguntó la traductora me parecían muy pertinentes, pero me han mandado, con decirles, me han mandado unas cartones con estampillas. No sé lo que dicen los cartones, no sé lo que dicen las estampillas, solo sé que veo las tapas de mis libros en las estampillas. Digo yo, ¿serán para poner en los libros o serán para el correo? No sé. Falló la traducción ahí. Nada. Hay traducción al esloveno, bueno, hay otras traducciones, pero ahí ya lo sé. Voy haciendo otra pregunta mientras piensan ustedes. Y es también en relación a algo de lo que hablas en este libro. Vos hablas mucho de la escuela, del rol de la escuela, porque María Teresa no solo es escritora, ella también tiene un largo trabajo en escuelas. Y lo más interesante del caso, me parece, es que una vez que se convirtió en una escritora editada en principio y premiada, que esto fue cuando, María Teresa. Yo comencé a publicar en el 93, pero los reconocimientos un poco más, la visibilización empezó hacia 2003, 2004, una visibilización más pequeña todavía o más under, y el gran cambio se produjo en 2010 con las publicaciones de las novelas adultos en Mondadori, y en 2009, en diciembre de 2009 ganó el premio iberoamericano, en 2010 aparecen los libros para adultos en Mondadori, y en 2012 el Andersen, y ahí se hace esa... Bueno, es bastante reciente. Bastante reciente, todo, ¿no? Estamos hablando de hace 4 años. Ajá. Mira, o sea que ha sido ayer. muy prolífico. Sí. Bueno, pero decía que después de todo esto, vos seguiste manteniendo una relación estrecha con la escuela, de presencia, ¿no? No solo teórica, del cuerpo ahí. Yo voy muchísimo, conozco mucho la realidad de la escuela argentina en distintos lugares. Hay muchos lugares a donde me invitan, muchas veces no puedo. A algunos lugares voy, digamos, arreglamos un pago, y a muchos lugares voy por mi cuenta, digamos, por acuerdos con la maestra, la profesora, la directora, porque leyeron, porque a veces lo que me dicen me interesa algo del proyecto que están llevando adelante. Priorizo los que son espacios de educación pública, pensando que tal vez tienen menos recursos. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero he transitado la escuela en las provincias, en los pueblos pequeños, bueno, lugares muy diversos. Quería preguntarte entonces por esta condición particular tuya, esta relación tan estrecha, que no es tan frecuente tampoco, ¿no? Aunque hay muchos escritores que van, porque hay toda una dinámica. Eso tiene la literatura infantil, que tiene una dinámica distinta de otras literaturas, porque de pronto yo, que transito diversas zonas, de pronto hay escritores, narradores que me dicen
pero esto de que, claro, esta relación con los lectores recién está empezando en los escritores para adultos, cosa que yo y otras personas que conozco, que venimos del mundo y compartimos ambos mundos, lo transitamos mucho, porque a mí me llaman de muchas escuelas secundarias, leen La Mujer en Cuestión, leen Lengua Madre. Como saben que he ido a espacios de primaria y demás, también empezó a suceder eso, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que la literatura en general, en su dinámica, debiera tomar del mundo de los libros para chicos. Saber que es muy interesante que los escritores puedan ir en este caso serían las escuelas secundarias, ¿no es cierto? Que puedan ir siempre que esos lugares hayan leído antes su libro, ¿no? Eso forma parte de ese intercambio. Y me parece muy interesante. Hay proyectos, por supuesto. Quería preguntarte entonces, dada esta cercanía, ¿cómo ves hoy ese rol de la escuela en relación a la lectura y la escritura? Yo veo un crecimiento notable. ¿En qué veo un crecimiento notable? En la conciencia acerca de la importancia de la presencia de la literatura en la formación de los niños y de los jóvenes, en lugar de la formación de lectores. Eso lo veo como un crecimiento muy importante en esa conciencia de la importancia de lo literario. A la vez veo que cada vez más, aunque hay mucho por hacer todavía, se separa la cuestión de la literatura en sí misma como un encuentro con el libro y con su capacidad de sugerencia, y la educación en el sentido de que los libros sirvan para tal o cual cosa. Eso también va produciendo cada vez una diferenciación mayor entre el lugar que tiene un libro de literatura y el lugar que tiene la bajada de información en los espacios escolares. La literatura más separada, digamos, de la utilidad, llamémosle, preservada en su lugar de lo inútil para ser útil, ¿no? También, y tengo que decirlo, bueno, lo digo toda vez que tengo oportunidad, es enorme el crecimiento de la intervención del Estado en la dotación de libros para las escuelas del país. Y en estos últimos años, desde 2009 creo que es en adelante, las compras estatales hechas para todas las escuelas públicas del país, lo que se compra ya no por proyectos para las escuelas de tal zona o de tal otra, sino los libros que se compran para las escuelas públicas de todo el país. Entonces eso me parece central. Hay que tener en cuenta, bueno, eso, el modo de seleccionar esos libros, la calidad de esos libros, lo que eso mueve la industria editorial, las pequeñas editoriales. Hay que pensar en un lector. Esta mañana conversábamos en una entrevista que me hicieron. Claro, a veces cuando se vive en la capital o en un centro poblado grande, no se tiene la dimensión de lo que significa una buena dotación de libros que llegan de modo gratuito, o los bibliotecarios comprando en la feria comprando en la feria los libros con los chequelibros y demás. Les da dinero en efectivo con AVIP. Claro, con el dinero que les da con AVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, para la compra a mitad de precio en unas fechas determinadas. Esas personas volviendo a sus lugares, una cosa es ser, aunque no se tengan recursos para comprar los libros, ser un habitante de esta ciudad, o de Córdoba capital, o de Rosario, o de Salta, a lo mejor, donde, bueno, a lo mejor hay bibliotecas, a lo mejor hay espacios, a lo mejor hay escuelas más dotadas de libros, hay librerías, bueno, a lo mejor uno compra un libro, pero puede mirar muchos libros, etcétera, ¿no? A un niño, un joven que vive en un poblado de 1000 habitantes metido en la meseta y tiene a 400 kilómetros la librería más próxima, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver, el lector de este país puede tener realidades muy diversas.
Y eso es algo que uno conoce cuando va mucho país adentro, ¿no? Entonces, estas son oportunidades, bueno, porque a veces, esta mañana también aparecía el tema de la libertad. Bueno, pero un chico puede elegir libremente. Pero ¿qué es la libertad y cómo se mete y en qué contexto? O sea, yo puedo elegir libremente una editorial pequeña que edita libros preciosos de arte para niños, por ejemplo. Sí, si conozco la editorial, si estoy en un lugar donde esos libros están, si tengo la oportunidad de abrirlo, eso, ¿no? Esa libertad está, nuestras libertades son siempre libertades condicionales, como dice uno de los ensayos de la lectura Otra Revolución. Es la libertad condicional porque es una libertad que está inserta en el marco de una cantidad de condiciones y condicionamientos que nuestra vida tiene, que siempre tiene, y que son distintas si se vive en la ciudad, si se vive en el campo, si se vive muy lejos de un centro poblado, si se pertenece a un sector social o a otro, si se accede a un tipo de escuela o a otra, si digamos, a escuelas que están en lugares también más céntricos, o si se tiene la suerte de tener un maestro de tal o cual formación. Bueno, miles de condicionamientos que hacen a la libertad, ¿no? Entonces, no podemos dejar todo en manos de la libertad, de lo que suceda. Hay que construir, hay que ayudar a construir esos lectores y hay que ayudar a generar conciencia de la importancia de la lectura, y en el caso del maestro, de los maestros, cuya tarea es enorme y en los cuales la sociedad ha depositado ese enorme trabajo social que es la formación de los niños y de los jóvenes. Bueno, hay que sostener a esos maestros en la posibilidad, en ampliar esos, digamos, achicar los condicionamientos y ampliar las posibilidades para que ellos puedan, bueno, tener una libertad en un contexto más amplio, más radical. Aquí hay una pregunta. Sin micrófono. Es muy profundo lo que acabas de decir, María Teresa, sobre lo que significa la libertad y la capacidad de ejercerla. Y vale no solo para la literatura. No solo, no, absolutamente. Bueno, yo tenía una pregunta en mente y este último comentario me agrega una reflexión. Estamos con unas compañeras haciendo el Encuentro Internacional de Narradores Orales. Soy de la provincia de San Luis, nos hemos visto allá en un foro docente. Y yo sostengo una hipótesis que para mí la narración oral es el aura, ya le voy encontrando la forma a lo que dije el año pasado, de la narración escrita. Es como llegar desde un lugar mágico para que después pueda corporizarse. Y es tarea de los narradores, y en este caso yo soy narradora y escritora novita, bueno, poder bajar y llegar con este mensaje a los colegios. Y mi pregunta era, desde este lugar que vos conocés, llevo apenas 2 libritos escritos al lado de vos y de Liliana Bodoc, bueno, siento que hay un camino muy, muy largo. Y lo que te pregunto es, ¿qué nos dirías a los escritores que estamos empezando como consejo como este? Yo diría lo que ha sido para mí siempre el eje, que es la búsqueda de una palabra propia, o sea, uno impregnado por todo lo que hay en el entorno, en el contexto en el que uno vive, o sea, dejarse permear por los otros y a la vez ir en busca de algo que está muy adentro, mirar hacia adentro de uno, porque es hacia adentro de uno donde los otros hacen eco. Yo creo que, digamos, un escritor trabaja con una materia. Por una parte, los escritores debiéramos vivir de rodillas porque trabajamos con una materia prestada, que es la lengua de una sociedad, el habla de los otros, que no es la lengua oficial, sino las hablas de otros. Y entonces saber que lo que uno hace tiene que volver ahí de algún modo, de un modo agradecido. Y el mejor modo de agradecer lo que uno recibe de los otros es, por empezar, ser honesto con uno mismo y, digamos, ser capaz de mirar dentro de uno donde están como las cualidades y miserias de uno,
y donde está el eco que esos otros dejan en la subjetividad de uno mientras uno va por la vida, no porque uno dice, a ver, voy a escribir a ver qué dice, no, mientras uno vive. ¿No? Yo creo mucho en esa, me parece que hay una gran verdad en esa frase de Mazzotta que dice que después te voy a hacer una de Lispector, que también, Mazzotta dice que un escritor es una persona, no me acuerdo, no usa la palabra persona, una conciencia, dialogando con el mundo. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, la frase de Clarice Lispector, de que la escritura es el largo camino hacia la propia cosa. A mí me parece que esas dos las podemos usar, ¿no? Es porque en el largo camino hacia la propia cosa, en esa propia cosa, nosotros en realidad nos encontramos, o un escritor, si tiene suerte, si alcanza cierta si pesca cierto pececito, lo que encuentra es a los otros dentro de sí. Hay un poema y un discurso maravilloso que Sofía de Melo, la poeta portuguesa, Sofía de Melo Meyer, que no sé si no la han leído, se las recomiendo, una poeta extraordinaria. Ella, una vez en ocasión de un premio, da un discurso muy poético y al final cuenta que cierta vez fue a visitar el teatro de Epidauro, donde se dice que en el centro, bueno, los narradores lo amarán, donde los griegos, en el centro del teatro, digamos, la acústica perfecta. Y entonces ella dice que cuando se fueron los turistas, ella se paró ahí en el centro y dijo algo, y entonces vio que lo que decía volvía de las gradas como un eco. Y entonces dice que le parece que escribir es eso, que estar parada en el centro de algo, escuchando la propia voz enajenada. Qué lindo, qué hermoso. Sí. Despertaste aplausos acá. Si hay alguna otra pregunta. ¿Hay una necesidad o inspiración diferente cuando te enfrentás a escribir poesía narrativa? Un poco sí. Nunca sé por qué algo nace buscando ser un poema y otra cosa nace buscando ser un relato. En realidad es sí y no, porque lo que pasa es que la palabra inspiración yo la llamaría como en su sentido literal, como tomar aire, ¿no? Como algo que viene de adentro y no de arriba. Algo que viene de adentro que a su vez viene de afuera y se queda adentro, ¿no? Pero en la poesía, los poemas han aparecido siempre en situaciones muy vinculadas a cosas, por un lado biográficas y por el otro muy como calcinadas, muy ligadas al dolor o a la emoción muy grande, y han aparecido como buscando una primera versión que después, bueno, a lo mejor se corrigió mucho, esperó mucho, pero que aparecen como un impulso de una vez. En cambio, en la narrativa es distinto para el cuento, para mí y para la novela también. Todo es para mí así, esto no es ninguna regla para nadie, porque, digamos, no es mejor una cosa que otra. Como decía Muriena, no importan los caminos, sino cómo va por ellos el caminante, ¿no? Entonces, bueno, uno importa después lo que resulta de esa experiencia. En el caso de la narrativa, la inspiración, entre comillas, es por regla general algo que veo, algo que no es mío, que es de otro, que me llama una escena que veo en la calle, algo que después se transforma mucho en mi cabeza primero y después en la escritura misma.
Y lo que me suele suceder, porque no sé por qué quiero contar eso, pero en el camino de escritura muchas veces descubro que eso tenía algo que ver conmigo por una vía muy indirecta y yo no lo había advertido. En el caso de la novela, entonces ahí la inspiración, entre comillas, no estaría dada por la escritura misma, sino por esa revelación que presenta esa escena que uno percibe. En el caso de la novela, es todavía distinto. Me aparece una escena que por alguna razón percibo que no es un cuento. A mí me gusta mucho el cuento. Por alguna razón percibo que no es un cuento y que me invita a preguntarme y a ir abriendo de esa escena, a ir avanzando. Nunca hago un plan de argumental, nunca sé cómo va a terminar, sino que voy leyendo yo la novela que se va haciendo, así que soy la primera lectora. Te quiero, ya para ir terminando, llevar de nuevo un poquito a la escuela. ¿Sabés por qué? Porque sé que entre el público... ¿Por qué no? Que no termine. Bueno, pero aquí en el stand hay otras actividades planificadas. Igual faltan 20. No, digo porque sé que aquí en el público de la feria suele haber muchos docentes, estudiantes de magisterio, bibliotecarios insertos en la escuela. Escuchen esto que dice María Teresa en una entrevista sobre el rol del docente. Hay algo que es central. Si el docente toma conciencia de su poder con respecto al aula, a la escuela, a los chicos que pasan por él, si toma conciencia de su rol en la construcción de ciudadanos, si se empodera, si se niega a ser rehén de las elecciones de otros, entonces cualquier transformación es posible. ¡Qué groso esto! A mí me parece que es muy importante eso de ser sujeto de las propias elecciones, de lo que yo llevo a un grupo, de lo que yo leo, de lo que yo elijo para narrar, que eso no esté atravesado por la conveniencia, o porque me regalaron el libro, o porque me lo dieron en promoción, o porque otro me dijo que era bueno, o porque vino fulana, incluida yo misma, y que les dio un taller o un curso y le dijo, este libro es bueno, y este es bueno, y este es bueno. No, todo eso sirve en la única medida en que uno lo pueda refrendar uno mismo en la propia experiencia. Y muchas veces me preguntan, ¿qué es un buen libro? ¿Cómo sabemos que es un buen libro? No sé, hay miles de modos de clasificar, pero yo digo, un buen libro es un libro que se queda en la memoria de uno y en el corazón de uno. ¿Qué dice la memoria de uno y el corazón de uno? Es distinto para cada uno. Pero un buen libro se queda en nosotros, no se olvida, no es uno más entre otros indiferenciados. Lo peor que podemos ver es la indiferenciación que a veces tienen los libros o las escrituras o las ediciones y demás. Pensar en cada encuentro como un encuentro único, ¿no? De ese libro, porque es una subjetividad con otra, la de quien escribe. Hola. Siguen apareciendo amigos de María Teresa. Hermosa. Sí, eso, ¿no? Entonces, y eso es algo que todos podemos hacer. No es algo que esté reservado a uno o a dos. Cualquier maestro, cualquier profesor, cualquier coordinador de taller, cualquier bibliotecario puede convertirse en sujeto de sus propias elecciones. Cualquier persona en la vida puede convertirse en sujeto de sus propias elecciones. Tiene un costo y uno tiene que defender eso que elige muchas veces. Pero si uno está convencido, eso que uno hace cobra totalmente otro sentido. Y no hay palabra, o sea, más autorizadas que nosotros mismos, porque todas las palabras autorizadas a las que accedemos y que son interesantes, lo que leo en una revista especializada, un editorial, un conferencista, todo eso es parte, son puertas que se abren para que yo vea
ese libro y decida yo si es o no lo que quiero llevar a mi gente. Así que tamaña responsabilidad tiene el docente. Lo que tenemos que ver nosotros como sociedad si estamos dispuestos a reconocer eso, que es tan grande esa tarea que tiene el docente. Exacto, porque también hay una cosa social muy como repetitiva que dice, ay, porque los maestros no leen, ay, porque los maestros tal cosa. Yo digo, hay pocas profesiones, más allá de todos los cuestionamientos que uno puede hacer a la profesión de la que yo también me siento parte, yo quisiera saber cuántos profesionales en sus disciplinas se capacitan como los maestros, van a cursos como los maestros, van a leer como los maestros. Claro. A ver qué pasa con las otras profesiones. Lo que pasa es que la tarea de formar niños y jóvenes, es una tarea enorme que la sociedad pone en manos de los maestros y de los profesores y muchas veces les delega todos los problemas sociales que en la escuela aparecen porque están en la sociedad, no porque los generan los maestros ni porque los maestros no lo saben resolver, sino porque la problemática social a veces es muy compleja y la escuela de hoy no es la escuela de hace 30 años y el niño de hoy tampoco y la sociedad de hoy tampoco, ¿no? Y a todo eso se lo damos a los maestros, entonces como tarea y después les pedimos todo, ¿no? Bueno, me parece que como sociedad nunca será suficiente todo lo que hagamos para sostener esa tarea impresionante de formar a las nuevas generaciones. Lo grosso es que lo está diciendo alguien que camina a la escuela. Y uno a veces se encuentra repitiendo frases hechas como yo te decía ayer, porque los maestros no abren las cajas que reciben. Exacto, yo les digo, no es tan así, que no abren las cajas que llegan. Bueno, habrá algún lugar donde algunas cajas no se abren, por supuesto, pero el grueso de los maestros y el grueso de los lugares a donde yo voy, entro y lo primero que me dicen, mirá las cajas que se llegaron y están las cajas abiertas y están los chicos consultando y están los maestros que no es tan así. Lo que pasa es que a veces repetimos muchos lugares comunes instalados, como ese famoso antes se leía, ahora no y todo eso, ¿no? Bueno, ¿quiénes leían antes? Esta mañana también apareció eso y hay una de las conferencias que yo la había leído en el foro de Giardinelli, de la Fundación Giardinelli en el Chaco, acerca de eso, ¿no? Antes se leía y ahora no. Claro, ¿quién leía antes? Probablemente antes había un sector de la sociedad que leía y los otros no. O sea, si yo me voy a mi abuela, época de mi abuela, incluso de mi madre, bueno, unos pocos leían. Y esos que leían mucho. Ahora, entonces uno dice, antes se leía mucho, una persona acostumbrada a leer o hija de alguien lector, con acceso a los libros, dice, antes se leía mucho y ahora no, porque la computadora, el televisor o lo que fuera. Pero está hablando de ese sector, está hablando de ese caudal. Ahora, ¿cuántos sectores sociales se han incorporado a la lectura en estos últimos años? Entonces, si uno piensa en cuánto se leía, pero incorpora no solo cantidad de libros, sino cantidad de lectores, de personas, hoy hay mucho más personas que leen de las que había cuando yo era chica. Y hoy se lee infinitamente más en la escuela de lo que se leía cuando yo era chica, al menos en la escuela de pueblo a la que yo iba. Porque también debe haber sido muy distinto ir a una escuela en plena capital federal a ir a una escuela en un pueblo de la provincia. Yo, por ejemplo, en mi casa se leía, había recursos limitados, pero el libro estaba muy presente. No me negaban los libros, pero yo tenía que ver qué libro, porque no sabía lo que se publicaba. Bueno, miraba, llegaban unas revistas y entonces ahí veía sugerencias. Si algo me gustaba, lo tenía que encargar en un bazar. El bazar se lo encargaba un comisionista, el comisionista iba a la ciudad y el libro llegaba al mes, ¿no? Entonces, tenía que ser alguien que sorteara todas esas dificultades para leer. Así leí, Sara Gallardo, así leí, pero bueno, esto no era lo habitual, porque claro, si uno tiene tantas complicaciones,
Bueno, es probable que la lectura llegue a la vida pública. María Teresa, has dado una inyección de polenta, de ganas y de ganas de leer, que está buenísimo. Así que esta es la palabra, el pensamiento, y esta es María Teresa Andrueto. Gracias a todos por venir. Bueno, pero que es una mujer apasionada. Está buenísimo, nos contagias esa pasión, María Teresa. Gracias a todos por venir a esta invitación que hemos hecho desde el Espacio Cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo, allí en la ex-ESMA. Vengan a Lecuni, que tenemos una cantidad de actividades. El próximo 6 de junio es nuestro Festival de Literatura Infantil Gustavo Roldán, y allí va a volver a estar María Teresa. La vamos a volver a tener, así que vengan ahora a Lecuni. Y para poner un cierre a esto que fue tan hermoso, vamos a ponerle voz y cuerpo a la obra de María Teresa. Vamos a invitar a Belén Torras a que narre un breve fragmento de una obra de María Teresa. Se pone acá. El negro salió campeón, el negro salió campeón. La noticia corrió como reguero de pólvora, pegó contra los hilos, cruzó la ruta nacional que divide a mi pueblo en dos, corrió paralelo a los rieles del tren, pasó cerca de la oficina de correos, se metió en la tienda, la escucharon los dependientes, los changarines, las mujeres. El negro salió campeón, el negro salió campeón. La noticia corrió hasta la plaza, paseó por las casas bajas, caminó por las veredas anchas y se coló por debajo de la puerta de la oficina del director. Llegó hasta el aula de sexto. Tan importante era la noticia que la maestra de matemáticas se quitó los lentes, dejó de explicar regla de tres simple para decirnos: el señor director les va a dirigir unas palabras. Estimados alumnos, es para mí un honor enorme comentarles que el negro, nuestro orgullo, ha sido elegido campeón. Producto del esfuerzo, ejemplo de la tenacidad. El negro es para nosotros un Excalibur. Seguía hablando en difícil el director, así que los chicos ya no lo escuchaban, porque un compañero, el sapo, que estaba sentado cerca de la ventana: están todos en la plaza desfilando. Y los chicos se agolparon, pegaron la nariz contra el vidrio, y ahí vieron, pasaban el sindicato de peones. ¡El negro salió campeón! ¡El negro salió campeón! Detrás venían las amas de casa haciendo sonar las tapas de las cacerolas. Atrás venía el cura con las monjitas. El negro salió campeón, el negro salió campeón. Detrás venían los bomberos, detrás el doctor Pívolo, el mal llevado Suárez, el mala pata Juárez, venía la niña Carmen, doña Matilde, pasaba el ciego Micheletti y pasaban los del club. Por eso, alumnos, retomaba el director, es para mí importantísimo pedirle que ahora salgan en orden al patio. Allí van a formar, participar de la práctica del paso, tomar distancia. Ya no escuchábamos al director porque todos estábamos en el patio. En aquel sector, unas chicas declamaban un poema gauchesco. Dentro de la sala de música, la gente de la Academia Amancay practicaba la chacarera. Llegó obviamente el escolta, el abanderado, y ahí tomamos distancia y salimos con las maestras. Íbamos detrás de los chicos del Nacional que iban a los gritos: ¡el negro salió campeón! ¡El negro salió campeón! Todo el pueblo estaba yendo a festejar la llegada del negro. Los pocos que se habían quedado en la casa nos gritaban: ¡viva la patria! ¡El negro salió campeón! Les contestábamos nosotros. Caminamos como media hora porque el festejo era lejos, cerca de la capilla. El lugar era una fiesta, los árboles envueltos en cintas azul, celeste y blanco, los alambrados envueltos en cintas, habían armado un enorme
escenario del cual colgaba una escarapela en papel crepé. Arriba estaba el intendente, el director del Nacional, el del Sagrado Corazón, mi colegio. Al lado estaba el jefe de policía, el jefe de correos y telégrafos, el de la estación de tren, el gerente de tamberos, que era el que iba a dar el discurso. Ahí estuvimos un rato largo. Campeón, dale campeón, dale campeón. El negro salió campeón. Y allá, a lo lejos, se vio venir la caravana. A lo lejos nomás se lo veía el negro. Era imponente. Con la cabeza levantada, medía casi 2 metros. Como 1000 kilos pesaba. Ojos renegridos igual que el pelaje, los cuernos bien blancos. Y detrás, una comitiva de autos. Es que esto que les cuento sucedió en Olivia, el pueblo en el que yo me crié. Y esta fue la primera vez que el negro ganó el primer premio acá, en la rural. Y llegó hasta el pueblo como el gran campeón. Y el negro, lo que hizo el negro fue increíble, porque el negro siguió ganando premios y ganando premios. Y las vacas mejoraron porque se convirtieron en vacas lecheras. Y hoy son casi todos los nietos y bisnietos del negro. Son los toros que poblan la región. Es así, aunque ustedes no lo crean. Yo estuve en esa fiesta y cuento esta historia tal cual sucedió, con los nombres y apellidos de mis compañeros que vivieron en ese pueblo entrañable y hoy viven en esta historia. Claro, porque hay una base real en el cuento. Por supuesto hay muchas cosas de ficción, pero lo que es real es que de verdad en mi pueblo, donde nadie había sido campeón de nada, un toro de una cabaña pequeña vino a concursar a la rural y salió campeón holando-argentino. Era un toro extraordinario, se llamaba El Negro. La foto está detrás en la edición de Calibroscopio, hay una foto del verdadero negro. Y lo que es más gracioso, me parece, es que el pueblo, y yo era chica en ese momento, hizo una fiesta para recibir al campeón. Gracias. Acá como estamos pasadas de tiempos, vamos a pedir 2 minutos prestados y vamos a invitar a las chicas. Estas les cuento que son narradoras que espontáneamente ofrecieron su participación solamente porque la vieron a María Teresa acá y les dieron ganas de hacer este regalo. Las Verde Violeta. Verde Violeta Cuentos. Pam 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 para para pam 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 para para pam pam. Ha nacido una princesa. 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 Y en el reino fue una fiesta. Sonaron trompetas y tambores. Ruidos de arcabuces y de cañones. La princesa dormía en una cuna de oro con ribetes de plata. La visitaban las hadas. 3 hadas eran las hadas. Una le dio la bondad, La otra le dio la hermosura, la otra le dio el amor. Eras entonces una princesa, la más hermosa, la más buena. la más amada. La amaban los pajes, La amaban los padres, las siervas de su madre, las amas de leche, la amaban los campesinos los hambrientos de amor, y los mendigos. los campesinos. ¡Cuánto amor! La princesa era feliz, Inmensamente feliz. como dicen los cuentos. Pero, ya lo decían los hombres de otros tiempos, basta que en un cuento alguien sea feliz para que empiece a asomar la desdicha. Y eso fue lo que pasó. Pero claro, Eso pasó. sí, claro. Porque la princesa, además de ser buena, hermosa, amaba,
Amaba a sus padres, a los pajes, a las amas de leche, a las servas de su madre, a los campesinos, a los hambrientos de amor, a los artesanos, a los mendigos. ¿Y cómo no los iba a amar? Si ella había crecido escuchando las penas de los sirvientes en la cocina del palacio. Si ella había crecido mirando a los hambrientos de amor por la ventana de la torre. Fue entonces que la princesa, como dicen los cuentos, decidió salir a recorrer las calles del reino. Y vio que la vida era eso. Ancianos revolviendo la basura, Niños viviendo en la calle. familias con hambre. Entonces la princesa supo, y eso no lo dicen los cuentos, supo que tenía que elegir. Mirar lo que pasaba en el reino, o cerrar los ojos y dormir. Y eso eligió. Lo segundo. Déjala que duerma, dijo el rey. Déjala que duerma, ya llegará el príncipe que la despertará, como sucede en los cuentos. Pero ya sea porque el príncipe no llegaba o porque ella quería seguir durmiendo, el tiempo pasaba y mientras tanto los reyes envejecían y el reino se corrompía. Pero un día el pueblo hizo sonar trompetas y cañones. Ruidos de arcabuces y de cañones. Trompetas y cañones. Mira, Trompetas y cañones, cañones. trompetas, Trompetas y entonces la princesa despertó. pero no fue por el beso de un príncipe. Fue Por una revolución. La durmiente de María Teresa Andrés. Bueno, muchas gracias María Teresa, gracias Verde Violeta, gracias Belén Torras, gracias a todos por venir. Vuelvan, pueden darse una vuelta por la feria y a las 16:30 va a ocurrir otra cosa muy hermosa aquí te lo cuento a vos también María Teresa. Ay Mama, las chicas de Ay Mama, que es un grupo... Son increíbles, dice María Teresa. Vengan a comprobarlo, van a estar haciendo su homenaje a María Elena Walsh con su espectáculo Ay Mama canta María Elena. Ojo que es María Elena para grandes y para chicos, como ocurre con todas las obras, sin adjetivos, como dice María Teresa. Gracias a todos, fue un momento hermoso.